¿Sabías que en Chile hay un total de 7.367 proyectos de ley que aún están en tramitación desde 1990? Bienvenido a El Antilegislador, una columna permanente sobre el trabajo legislativo del Congreso. Si miramos los últimos 10 años, solo un 14,5% de los proyectos de ley son aprobados, mientras que más de un 70% de los proyectos aún están en tramitación, esto es, en el cajón de los olvidados. En números simples, por cada 8 proyectos de ley que son presentados, uno se aprueba, uno se rechaza y uno se archiva, quedando otros 5 pendientes de tramitación, que se acumularán, como ya dije, en los pendientes de años anteriores. ¿Qué significa esto? 1. Que se presentan más proyectos de ley de los que efectivamente pueden o quieren trabajar los diputados y senadores. El Congreso alcanza altos niveles de ineficiencia, presenta muchas ideas, pero aprueban o rechazan unas pocas, dejando la mayoría para mañana, esto es, acumulado para los años siguientes. 2. Se presentan proyectos innecesarios, por los que no hay una urgencia en su tramitación y por tanto no hay una voluntad real legislativa para moverlos y por tanto quedan acumulados para años posteriores. 3. Hay proyectos duplicados, son copias de una misma idea presentadas por distintos congresistas. Estos tratan del mismo tema y por años se presentan una y otra vez, sin existir un análisis previo sobre si ya había un intento por regular una materia que aún está pendiente. Incluso, ante un mismo hecho, se presentan de forma inmediata 7 o más proyectos, como pasó recién, con la idea de que las universidades transparentaran sus gastos CEPLACUILLOS, donde los partidos de gobierno no se pusieron de acuerdo para redactar un solo texto. 4. No solo hay una baja tasa de aprobación o rechazo de proyectos, sino que también hay un bajo número de proyectos archivados. Estos son proyectos que no llegan a avanzar, pero en su proceso se opta por su archivo, ya sea por razones formales u obsolescencia. Pero como se usa poco el archivar, la mayoría de estos proyectos sigue simplemente pendiente, aunque ya no sean útiles o aplicables a nuestro tiempo. 5. La cantidad de proyectos que son declarados inadmisibles o inconstitucionales es 0, lo que explicaría el por qué existen tantos proyectos de ley que, si bien están en tramitación y se están acumulando en los pendientes, no cumplen con estándares mínimos de redacción o lógica normativa. Hay proyectos que por errores graves en su redacción ya deberían haber sido declarados inadmisibles de forma inmediata, y otros que, por ser contrarios a la Constitución, también deberían ser desechados. Como esto no se hace, solo se siguen acumulando entre los pendientes. Esto pasó, por ejemplo, con al menos 3 proyectos de ley presentados este año por el diputado Johannes Kaiser y Urruti Coechea. En conclusión, el Congreso es ineficiente, tiene trabajo atrasado, con muchos proyectos en tramitación desde 1990. Tiene trabajo obsoleto, con ideas para leyes que ya son antiguas y por tanto son inaplicables a nuestra realidad. Y tiene trabajo de mala calidad, porque la demagogia de los diputados produce intentos de normas con errores lógicos y normativos que abarrotan los estantes del Congreso. ¿Cómo se podría solucionar esto? Estableciendo mayores exigencias a la hora de admitir a tramitación un proyecto de ley, verificar si está bien redactado, que no sea contradictorio y por último, si es constitucional. Cuenta la leyenda que esto ya se hace, pero los números lo desmienten. Solo así se podrá evitar el ingreso de textos que malgastan tiempo y trabajo en las cámaras. También se debe realizar un trabajo de limpieza archivando proyectos de ley que ya no son necesarios, útiles o aplicables por tratar sobre materias que ya pasaron y no tienen por qué llegar a ocupar parte de la agenda legislativa. Por ejemplo, hay muchos proyectos que se pensaron para la pandemia y que aún están en tramitación y en algún momento ocuparán tiempo en comisiones y cámara solo para terminar siendo aplazados nuevamente. También, modificar el reglamento del Congreso para optimizar su funcionamiento, logrando mayor eficiencia del trabajo en comisiones y votaciones en cámara. La sensación que queda es que hablan mucho, pero deciden poco. Finalmente, como ciudadanos tenemos que ser más críticos con aquellos diputados, diputadas, senadores y senadoras que solo van a anunciar proyectos y aparecer en cámara. Son los mismos que tienen colapsado el poder legislativo con ideas que son actos de demagogia, o sea que solo pretenden manipular emocionalmente al votante con un discurso superficial, promesas exageradas y sin contenido real. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes de Instagram, YouTube y Spotify.